Tópico 1. Introducción. ¿Quién fue Jesús cuando lo despojamos de milagros y divinidad? Esa pregunta, tan simple y al mismo tiempo tan explosiva, abre la puerta a una verdad oculta que pocos se atreven a mirar de frente. La mayoría creció con una imagen de Jesús moldeada por dogmas religiosos, por un control espiritual que convirtió a un hombre en mito. Pero, ¿y si detrás de esa figura sagrada hubiese un ser humano con luchas, dudas y una conciencia despierta como la tuya? Imagínalo, un joven caminando por las polvorientas calles de Palestina, enfrentando la opresión de Roma, escuchando el clamor del pueblo y respondiendo con palabras de libertad de pensamiento. Nada de prodigios sobrenaturales, sino la fuerza de un pensamiento prohibido que cuestionaba la religión manipulada de su tiempo. Un hombre que, en vez de imponer miedo, ofrecía un camino de la verdad basado en la naturaleza divina que todos llevamos dentro. Este Jesús histórico no necesita templos de mármol ni aureolas doradas para inspirar. Su poder está en recordarnos que la iluminación interior no depende de milagros, sino de la rebelión espiritual contra todo dogma religioso que limita la conciencia divina. ¿Acaso no es más cercano un maestro humano que invita a la acción concreta, como compartir el pan con un vecino hambriento o levantar la voz frente a la injusticia? Ese es el Dios interior en movimiento. Quien se atreve a mirar a Jesús sin la máscara del mito entra en el terreno de la filosofía crítica y la espiritualidad libre. Y ahí surge el dilema. ¿Estás preparado para soltar la tradición y abrazar una verdad prohibida que puede cambiar tu manera de ver la vida? Porque lo que viene a continuación no es un sermón de iglesia, sino un viaje hacia la historia secreta, donde religión y poder se mezclan para moldear creencias. Y justo ahí empieza el peso del mito. Tópico 2. El peso del mito. Con el paso de los siglos, la figura de Jesús fue envuelta en un manto de prodigios y símbolos que, más que iluminar, buscaban consolidar un sistema. Lo que comenzó como un mensaje de libertad de pensamiento terminó siendo capturado por religión y poder, transformando un maestro humano en un Dios oculto. Ese proceso no fue casualidad. Fue parte de un control espiritual cuidadosamente diseñado para mantener a las masas unidas bajo un dogma religioso. El mito funciona como pegamento social. En momentos de caos, una verdad oculta convertida en historia sagrada podía dar esperanza a millones. Pero también era un arma de la religión manipulada, ofrecer milagros como prueba de autoridad y al mismo tiempo exigir obediencia absoluta. ¿Cuántas veces aceptamos una tradición solo porque así nos lo enseñaron, sin atrevernos a cuestionar la raíz? Imagina la vida cotidiana de aquel campesino del siglo I que sufría bajo impuestos romanos. Para él, creer en un Mesías que multiplicaba panes y caminaba sobre las aguas era más que fe, era un escape psicológico. Era, en términos modernos, como aferrarse a una promesa de lotería espiritual, esperanza rápida frente a una vida de miseria. ¿Te suena conocido? Hoy pasa lo mismo con discursos que venden fórmulas mágicas en lugar de conciencia despierta. Y aquí la pregunta se vuelve inevitable. ¿Cuántas de tus creencias nacieron realmente de la evidencia? ¿Y cuántas fueron heredadas como misterios de la Iglesia, diseñados para perpetuar religión y manipulación? No es fácil distinguir, porque el mito toca fibras emocionales profundas. Pero si miramos de cerca, descubrimos que el Jesús humano, sin adornos sobrenaturales, puede ser incluso más inspirador que la leyenda, y es ahí donde entramos en la siguiente parte del viaje: descubrir al Jesús humano. Tópico 3. El Jesús humano. Cuando dejamos a un lado los relatos de milagros y observamos las fuentes históricas, aparece un retrato distinto.
Escritores como Flavio Josefo o Tácito no lo describen como un dios, sino como un hombre real que impactó a su generación. Era un maestro que hablaba con claridad, un pensador que invitaba a una filosofía espiritual basada en la conciencia divina y no en rituales vacíos. Ese Jesús representa la espiritualidad libre frente al control espiritual de las instituciones. Más que un hacedor de prodigios, fue un líder de resistencia espiritual que se atrevió a desafiar religión y poder. Caminaba entre los pobres, consolaba a las viudas, defendía a los marginados. Su vida era testimonio de que la iluminación interior no requiere templos lujosos ni títulos sagrados, sino actos simples de justicia y amor. ¿No resuena con la idea de un Dios interior que se manifiesta en cada gesto humano? Pensemos en esto. Si un carpintero sin recursos pudo despertar tanta esperanza en un pueblo oprimido, ¿qué podría lograr cualquiera de nosotros con la conciencia despierta? No se trata de repetir palabras mágicas, sino de encarnar una verdad oculta en la práctica diaria. Ser honesto en los negocios, escuchar con paciencia a un amigo en crisis, defender a quien no tiene voz. Eso es filosofía crítica aplicada a la vida. Y aquí surge la gran reflexión. ¿No es acaso más inspirador un hombre real que sin poderes sobrenaturales transformó el mundo entero? Esa es la rebeldía que abre el camino de la verdad. Porque si Jesús fue capaz de vivir y enseñar así, quizá lo que más temen los guardianes del dogma religioso es que descubramos que no necesitamos milagros para iniciar nuestra propia rebelión espiritual. Y ahí se conecta con algo esencial, el contexto político y social que dio forma a su mensaje. Tópico 4. El contexto político y social. Para comprender al Jesús histórico, hay que situarse en la Palestina del siglo I. Era un territorio marcado por la opresión romana, los impuestos asfixiantes y las tensiones entre distintas corrientes religiosas. La pobreza era el pan de cada día, y la desesperanza se extendía como sombra sobre un pueblo que soñaba con libertad. En medio de esa realidad dura, surge un mensaje de filosofía espiritual y libertad de pensamiento que cuestionaba religión y manipulación. El pueblo vivía con heridas abiertas, soldados que humillaban, líderes religiosos que imponían reglas imposibles de cumplir, familias rotas por la miseria. En ese escenario, ¿cómo no iba a resonar un mensaje de justicia y amor al prójimo? Jesús no aparece como un Dios oculto bajando del cielo, sino como un hombre sensible a la conciencia divina de los oprimidos. Su enseñanza era un camino de la verdad frente al control espiritual que los ahogaba. Un ejemplo cercano. Imagina a un jornalero actual que trabaja largas horas, cobra poco y apenas ve a su familia. Ese hombre entendería perfectamente la necesidad de un mensaje que le recordara su dignidad, igual que en el siglo I. Jesús se convirtió en esa voz que decía: «Tu vida vale, aunque los poderosos te ignoren». Eso no es mito, es humanidad pura, una rebelión espiritual que sigue vigente. Así, el ambiente hostil moldeó cada palabra de su enseñanza. No eran discursos abstractos, eran respuestas a un sufrimiento real. Y justamente por eso, la religión manipulada de su tiempo intentó domesticar su legado, envolviéndolo en milagros y dogmas religiosos. Pero detrás de todo adorno, queda la semilla de una conciencia despierta que aún late. Y ahí llegamos a una de las preguntas más incómodas. ¿Qué pasa cuando cuestionamos incluso su propia paternidad? Tópico 5. La paternidad cuestionada. Uno de los temas más delicados en la historia secreta de Jesús es su origen familiar. Los evangelios de Mateo y Lucas presentan genealogías distintas, casi contradictorias, como si quisieran probar algo que no estaba tan claro.
Esa tensión revela cómo la religión y manipulación intentaron legitimar su figura con un linaje sagrado, aunque la verdad oculta parecía incómoda. Nadie estaba realmente seguro de su paternidad biológica. José aparece como el padre legal, una figura honorable que da nombre y protección, pero no necesariamente sangre. Aquí se ve un recurso simbólico: convertirlo en hijo de Dios interior, más que de un hombre común. Esa metáfora era poderosa para sostener la religión manipulada y el control espiritual. Si Jesús era divino desde su nacimiento, entonces su mensaje debía aceptarse sin cuestionamientos, como un dogma religioso. Pero, ¿qué pasa si la paternidad divina era solo un símbolo? En ese caso, lo importante no era la sangre, sino la conciencia despierta y la filosofía crítica que transmitía. Igual que un maestro contemporáneo no necesita un apellido ilustre para enseñar, Jesús no necesitaba un origen milagroso para inspirar. Su fuerza estaba en la espiritualidad sin religión, en mostrar que la naturaleza divina podía habitar en cualquiera. Y aquí surge una reflexión profunda. ¿Qué significa que la verdad biológica fuese menos importante que la fuerza del mensaje? Quizá la sabiduría prohibida estaba en demostrar que lo esencial no es de dónde vienes, sino lo que haces con tu vida. Y es justamente ese enfoque el que siglos después inspiró a Baruch Spinoza a leer las Escrituras con un método crítico y desarmar los mitos en busca de filosofía y verdad. Tópico 6. La mirada de Spinoza. Baruch. Spinoza fue un pensador que se atrevió a mirar las Escrituras con la lupa de la razón. Mientras otros aceptaban dogmas religiosos sin pestañear, él aplicó una filosofía crítica que separaba lo humano de lo divino inventado. Para Spinoza, lo esencial no eran los milagros, sino la ética, la justicia y el despertar espiritual que todo hombre podía alcanzar sin necesidad de templos. Eso era pura rebelión espiritual contra los misterios de la Iglesia. Su lectura rompía con siglos de religión y poder. Al decir que Dios y naturaleza eran uno solo, desmontaba la idea de un Dios oculto que manipulaba desde arriba. En vez de control espiritual, proponía conciencia divina, mirar la naturaleza y ver en ella el reflejo de lo sagrado. Esa visión era tan peligrosa que lo excomulgaron, porque una espiritualidad libre amenaza directamente los cimientos de cualquier religión manipulada. Imagina lo disruptivo: un judío del siglo XVII afirmando que los textos bíblicos debían leerse como obras humanas, con errores, contradicciones y símbolos. Eso era como quitarle el piso a los guardianes del dogma religioso. Su pensamiento prohibido era, en realidad, un camino de la verdad, una invitación a reconocer que el verdadero milagro no está en el cielo, sino en la conciencia despierta que late en cada persona. Por eso, su mirada sigue siendo incómoda incluso hoy. La religión manipulada necesita milagros, ritos y control para sostenerse. Spinoza, en cambio, nos recuerda que lo sagrado está en la libertad de pensamiento y en la filosofía espiritual aplicada a la vida. Si aplicáramos su método a Jesús, lo veríamos sin halos sobrenaturales, como un hombre con legado vivo. Y es precisamente hacia ese Jesús sin milagros que debemos dirigirnos ahora. Tópico 7. El Jesús sin milagros. Legado vivo. Cuando quitamos el velo de los prodigios y dejamos solo al hombre, descubrimos un legado que no pierde fuerza con el tiempo. Jesús enseñó amor al prójimo, justicia social y libertad interior. Ese mensaje, despojado de dogma religioso, sigue siendo una filosofía espiritual que puede transformar vidas hoy tanto como hace 2000 años. Y aquí no hablamos de religión manipulada, sino de espiritualidad libre, una que se conecta con la conciencia divina en lo cotidiano. Un ejemplo práctico:
Perdonar no porque un sacerdote lo ordene, sino porque libera tu propia alma del peso. Compartir tu mesa con alguien necesitado no porque lo diga un dogma, sino porque reconoces en él la naturaleza divina que también habita en ti. Esa es la rebelión espiritual más poderosa. Actuar desde el Dios interior en lugar de esperar milagros externos. Lo simple se vuelve revolucionario. El Jesús humano inspira precisamente porque no necesitó poderes mágicos para encender esperanza. Su fuerza estaba en la coherencia entre palabra y acción, en vivir la verdad prohibida aun cuando el precio era alto. Hoy, cualquiera que se atreva a cuestionar religión y manipulación y al mismo tiempo practique amor y justicia, camina ese mismo camino de la verdad. Esa es la iluminación interior que sigue viva. Y aquí aparece la gran pregunta para nuestro tiempo. ¿No crees que necesitamos más que nunca a un Jesús humano y cercano, en lugar de un mito inalcanzable? Porque si Él transformó su mundo sin templos dorados ni milagros espectaculares, quizá nosotros también podamos hacerlo en nuestra vida real. Y ese pensamiento nos lleva a una conclusión provocadora que no te dejará indiferente. Tópico 8. Conclusión provocadora. Pals, llamada a la acción. Un hombre común puede ser más poderoso que una leyenda divina. Ese es el verdadero escándalo de la historia secreta de Jesús. Porque si aceptamos que no necesitó milagros ni un Padre Celestial para cambiar el rumbo del mundo, entonces cualquiera de nosotros puede iniciar su propio despertar espiritual. La verdad oculta no está en un altar de oro, sino en cada decisión diaria que tomas con conciencia despierta. Piensa en ello. Jesús no construyó templos, no dejó riquezas, no buscó control espiritual, dejó palabras, gestos y ejemplos que desafiaron religión y poder. Eso fue suficiente para encender un fuego que aún arde. Y aquí está la provocación. Si Él no necesitó ser un mito, ¿qué excusa tenemos nosotros para no vivir con la misma coherencia y fuerza? La filosofía y verdad no pertenecen al pasado. Son semillas para tu presente. Si Jesús no necesitó milagros para transformar el mundo, ¿qué podrías hacer tú con tu vida real, aquí y ahora? Tal vez el secreto de la fe no esté en pedir señales al cielo, sino en encarnar el Dios interior en tus acciones más simples. Esa es la rebelión espiritual. Mostrar con hechos lo que otros solo proclaman con palabras. Y ahí empieza tu propio camino de la verdad. Ahora quiero invitarte a reflexionar y dejar tu huella. Escribe humanidad en los comentarios si crees que el mensaje es más importante que el mito. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y comparte este video con alguien que necesita escuchar esta verdad prohibida. Porque juntos podemos despertar una conciencia divina que ninguna religión manipulada podrá volver a encadenar.